Hola, el reto de hoy lo voy a resolver de dos formas diferentes para que aprendamos dos conceptos diferentes. Yo tengo la tabla City y la tabla Country. Me piden que yo liste el nombre de ciudades de la tabla City, pero de las ciudades que pertenecen al continente África. Pero en la tabla City por ningún lugar yo veo el continente, pero en la tabla Country yo sí tengo el continente. Entonces yo tengo que vincular o unir estas dos tablas de alguna forma para saber cuáles ciudades pertenecen a África. Vamos a seleccionar de la tabla Country algunos datos y acá yo tengo todo el listado de todos los países que están en esa tabla. Tengo el código del país, el nombre del país y el continente al que pertenece. Acá pues yo ya filtré los del continente África, pero también hay de otros continentes. Y acá si me fijo tengo 38 códigos, ¿ok? Entonces si yo quisiera leer las ciudades, vamos a escribir acá un query. Entonces yo voy a seleccionar el nombre de la tabla City donde el country code esté. Y yo acá puedo escribir una lista de los códigos que yo quiero filtrar. Por ejemplo, digamos que yo quiero de estos tres países que me están pidiendo a mí las ciudades específicas de estos tres países en específico y que estos tres países no tienen ninguna característica en común. Entonces yo escribo acá una lista definida de códigos. La lista tiene que estar separada por comas. Utilizo las comillas porque es varchar, pero si fueran números no necesitaría las comillas. Entonces si yo ejecuto este código, este query me va a traer, bueno, no me trajo resultados porque no hay ciudades que correspondan, pero me traería las ciudades de estos tres países. O si yo quisiera las ciudades de todos los países excepto estos tres países, puedo utilizar un not in. Entonces acá me va a traer todas las ciudades de todos los países excepto estos tres países, ¿ok? Pero acá me están pidiendo la lista de los países de África y dijimos que eran 38 códigos. Entonces escribir acá 38 códigos no es como que una buena idea. Entonces lo que podemos hacer, y aparte acá sí sabemos si tenemos algo general, que es que todos pertenecen al continente África. Entonces vamos a escribir dentro del link, en lugar de una lista definida de códigos, vamos a escribir un query dentro del in. Si yo ejecuto este query así como está, me va a dar error porque yo estoy buscando el country code y acá la lista me está devolviendo tres campos y me debería devolver solo uno. Y tiene que ser el campo que corresponda. En este caso acá en la descripción del reto me están diciendo que el country code de la tabla City corresponde al campo code de la tabla Country. Entonces por eso yo acá selecciono code y acá utilizo country code. Y si ejecuto esto, me va a traer la lista de ciudades que estoy buscando. Listo, acá ya tengo el resultado que me pidieron. Entonces vamos a comentar este código y lo vamos a resolver de otra forma. Ahora lo vamos a resolver por medio de joins. Acá yo tengo dos tablas. Acá tengo un pequeño diagrama reducido de estas dos tablas. Entonces yo voy a decir que para cada país yo puedo tener muchas ciudades. Entonces esta es una relación que se llama de uno a muchos. Y acá marqué en negrita el campo con el que yo voy a hacer la unión o la relación entre estas dos tablas. Y el campo que yo voy a utilizar para filtrar es el campo continent. Entonces, para un país yo voy a tener muchas ciudades. Y nosotros vamos a utilizar hoy algo que se llama inner join. Entonces, esto es como teoría de conjuntos en matemáticas. Entonces, un conjunto va a ser la tabla país y otro conjunto va a ser la tabla city. Y la intersección de estas dos tablas o de estos dos conjuntos sería el resultado del inner join. Y luego de este resultado, digamos de esto que yo tengo en azulito, que es mi resultado, yo voy a obtener o voy a filtrar solo el continente África. Entonces escribamos nuestro query. Entonces vamos a decir select name from city. Acá yo voy a utilizar un alias, no es obligatorio utilizarlo, pero es muy común que se utilicen alias cuando se hacen joins. Entonces escribo inner join para hacer el join y que voy a unir la tabla city con la tabla country. Entonces le vamos a poner una P de país, luego escribo on, entonces digo p.code igual a c.countrycode. Utilizo estos dos campos porque estos dos campos son los que dijimos que eran los que nos iban a servir para hacer la relación y esto no lo especifican en el reto. ¿Ok? Si yo no quisiera utilizar alias, los campos que tienen el mismo nombre me podrían dar algún problema y para evitar ese problema lo que yo puedo hacer es escribir, por ejemplo, city.name o si yo quisiera el country.name, escribo country.name, pero para escribir como de una forma reducida es que utilizo el alias. Entonces ya no utilizo city, sino que utilizo únicamente el alias, que sería la c.name.
Y entonces acá si yo ejecuto esto es como lo que dijimos en el diagrama que era la unión, el inner join, y lo que está en azulito es el resultado de este query. Entonces del resultado de este query yo voy a filtrar where, entonces aquí utilizo el where continent igual a África. Para el continent yo no necesito escribir, por ejemplo, p.continent, porque en la tabla city no existe este campo, entonces no se genera como ambigüedad, pero es bueno escribir el p para que todo quede claro, ¿ok? Entonces si yo ejecuto esto, resolví el reto.